El Salmo 119, los versículos 129 al 136. Hoy voy a llegar hasta el 131. Hasta ahí voy a llegar. La próxima semana le voy a seguir para terminar con esta estrofa de 8 versículos. Como ahora no me trajeron agua los urgieres, pues tengo que... No que les ponga el dedo, pero es que les falló. Ya. Es que ando malo, no sé si me notan un poco ronco. No he parado desde el sábado, llevo mi siete oportunidad de compartir. De aquí al otro lunes son 10, amados, que he estado compartiendo sin parar y pues la garganta se cansa. Trato de remediarlo con unos tacos, con algo, pero no me como lo suficiente en estas cosas, pero ahí estamos saliendo de esto. Mire lo que dice el Salmo 119. Vamos a hablar cómo el hombre común llega a ser un poco común. Fíjese lo que voy a hablarles hoy. Cómo el hombre común y corriente, si le podría usted llamar así, puede llegar a ser un poco común o llamado sobrecomún en todos los aspectos de la vida. Pero mire lo que dice David en este salmo y lo pone de esta manera: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Que esto es muy importante, ahorita voy a hablar de esto. Por tanto los ha guardado mi alma. Hay gente que aprecia y valoriza la palabra de Dios, pero no la pone en su vida, no la practica, no le hace caso, no valora la palabra de Dios en sus vidas. Y mire lo que dice David: la exposición de tus palabras alumbra. Cuando tu palabra es expuesta a mi vida, alumbra mi vida, alumbra la oscuridad de mi camino. La exposición de tu palabra, entre más se expone tu palabra a mí, más vida, más luz tengo para caminar en ella. Hace entender a los simples. Ahorita voy a hablar de eso. Mire, si usted se considera una persona que no sabe nada, escudriña la palabra y usted se va a encontrar que Dios usa a lo simple, a lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios. Y es lo que vamos a hablar. Y esto es muy interesante. Y dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Cuántos de ustedes podríamos decir que me siento una desesperación porque no he leído la palabra? O apúrate porque ya va a empezar la novela. ¿Cuál sería mejor su reacción de usted? El apurarte porque ya va a empezar la novela y se me olvidó dejarla grabada, o necesito leer un versículo de la Biblia. ¿Un testimonio? ¿Alguien? Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu palabra. Dios tiene misericordia con aquellos y de aquellos que aman su palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus testimonios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Ahí está. Lloraba, es lo que David está diciendo. Lloraba, me puse a llorar. Lágrimas salían de mis ojos. ¿Pero por qué? Porque no guardaba. ¿Qué tanto te pesa cuando desobedeces la palabra de Dios? ¿Te hace llorar? Ríos de agua es lo que está hablando. Está hablando de una figura, está hablando de una manera simbólica. Ríos de agua descendieron de mis ojos. O sea, lágrimas corrían. ¿Por qué? Porque llegaban tiempos en mi vida que no guardaba tu palabra, que te ofendía, que te lastimaba, violaba tus principios. Es lo que está diciendo David. Ahora déjeme hablarles antes de entrar en materia. En toda la historia, solo ha habido una manera realmente efectiva de darle poder al hombre común. Si usted le quiere dar poder al hombre común, al hombre que no tiene letra o estudio ni educación, o a cualquier hombre común, a través de la historia, si usted estudia la historia, va a encontrar que solo ha habido
una manera efectiva para hacer esto. Darle poder al hombre común. ¿Sabe lo que es? Empréguele una Biblia en sus manos. Allá le va. Y luego dígale que esa es la palabra de Dios. Y luego equípelo, entrénelo para atacar las puertas mismas del infierno. Está comprobado eso a través de la historia. Ha habido muy pocos cristianos con el trasfondo elitista del apóstol Pablo. Si usted ve al apóstol Pablo, Pablo era un hombre muy preparado. Pablo no era, amado, como varios de los discípulos de Jesús. Era un hombre que fue creado, dice la Biblia, bajo las manos de Gamaliel, un sacerdote de la ley. Era un hombre letrado, un hombre con educación, un hombre, amados, que sabía, si podríamos decir, hasta podría decir que tendría un doctorado y podría defender, y amado, podría defender la doctrina, podría defender la palabra, podría defender la tradición en la cual él había sido creado. Y había muy pocos cristianos con el trasfondo del apóstol Pablo. Pablo mismo da testimonio de ello. Mire lo que dice según 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Ahora, ¿qué? ¿Le está diciendo tonto a los cristianos? Pero vea la versión que estoy usando, la nueva versión, es todo lo que estoy usando. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ahora, quiero que vea algo. Para el mundo, y más entre el mundo latino, el que es cristiano es que dicen que es para los ignorantes. La gente educada, la gente de bien, la gente que supuestamente ha hecho un estudio, dice, no, yo no necesito. Eso de cristianismo y la iglesia es para los ignorantes. Ahora, por eso Pablo está diciendo, dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió, fíjese ahí va, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo vil del mundo para avergonzar a los poderosos. Ahora, yo voy a decirles algo. Esto no está hablando en contra de que usted no estudie para ser cristiano. Al contrario, estudia. Nomás que no se le suba. Pero en ese entonces quiero que entienda el contexto de donde fue escrito, que no todos tenían la posibilidad que Pablo había tenido, la escuela que Pablo había tenido. Y Dios y el Evangelio empezaron a extenderse a través de personas comunes, que no daban tal vez ni un 5 por ellos. Y sin embargo, el poder del Evangelio se empezó a notar a través de estos hombres. Dice el versículo 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Ahora, ahí le va. Usted me podría decir, pues Pablo estaba calificado. Pablo está calificado en cuestión de la educación. Pero Pablo mismo se pone la soga al cuello cuando escribe el versículo 27 que Dios escogió lo más bajo. Pablo era una persona que mataba a seres humanos. Perseguía a la iglesia. En ese versículo ya cabe Pablo. O sea que hasta para Pablo, el educado, Dios tenía algo para él. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que yo no creo que el estudio te da lo que Dios no puede darte. Dios te puede dar si eres una persona estudiada y eres una persona no estudiada, con tal de que tú ames lo que ahorita voy a hablarte a ti, la palabra de Dios. Mi papá fue pastor por más de 50 años. Él nunca tuvo una escuela. Su escuela formal parece que fue hasta tercero o cuarto año. Fue creado en Chihuahua, Delicias. Pero fue un pastor, Dios lo usaba, tenía una gracia, tenía un llamado de Dios, amado, Dios lo usaba, amado, hacía campañas, las almas venían. Y yo recuerdo, amados, y cuando estaba estudiando recordé lo que él nos platicaba, que un hombre que sabía 7 idiomas,
Lo empezó a buscar porque lo oyó predicar. ¿Qué negocios tiene un hombre de 7 idiomas, muy preparado, profesor de San Diego State, andar buscando a mi padre? Ninguno. ¿Sabe lo que le interesó de él? La palabra que él traía. Usó lo vil del mundo, lo insensato, para callar. Y ese hombre, y el papá lo testificaba, lo llegué a conocer, yo estaba chico, le estoy hablando cuando el arco iris era blanco y negro. Okay. Dice, me gusta escucharlo predicar. Usted dice palabras que yo no alcanzo a entender, que me tocan el corazón, que traen vida a mi vida. Y seguía a mi papá donde hacía campañas, lo invitaba a comer, y invitaba a mi papá, invitaba a todos los hijos. Aleluya. Okay. ¿Pero por qué? Porque Dios puede usar lo vil del mundo, lo no preparado del mundo, pero eso no nos da excusa de que no te prepares. Yo tengo un doctorado, lo que mi papá nunca tuvo, yo sí lo tengo. Pero trato de no despegar mis pies de la tierra. Por eso cuando vienen aquí algunos hermanos y gente que me quieren enseñar, nomás me río de ellos. Y les digo, no te pongas a las patadas con Goliat. Yo voy a cumplir 40 años el próximo año como pastor. Como pastor. Y la gente piensa que entramos el día de ayer. Y hay gente muy necia. Hay gente muy, disculpe mi griego, muy tonta. En el buen sentido y con cariño de la palabra se lo digo. Que quieren enseñarle a uno sin nunca haber pastoreado. Y yo trato de amarlos, y le digo al Señor, cuídame, yo nunca me escondo de mis tíos, inclusive yo creo que no tengo mis certificados en mi oficina, si los tengo no sé dónde estarán, por ahí están. Pero ¿qué quiero decir? Siempre quiero depender de la gracia de Dios, siempre quiero depender de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, en los primeros cristianos, quiero que entienda, y en los primeros años del cristianismo, un grupo de hombres ordinarios que incluía a pescadores y recaudadores de impuestos trastornaron al mundo con el poder de Dios. ¿Quién iba a esperar que un grupo de hombres que eran pescadores o eran simplemente que colectaban impuestos, que ellos, Dios los iba a usar para transformar y trastornar al mundo con el poder de Dios? Con la palabra de Dios, ellos, estos hombres, proclamaron con poder el evangelio a gente de todo estilo. No importa el trasfondo, no importa la educación, amado, pero esta gente Dios los usó para hablarle a reyes, para hablarle a gente preparada, para hablarle a gente, amados, a que no estaba preparada. ¿Por qué? Porque ellos amaron lo que Dios estaba haciendo en sus vidas a través de la palabra. Cuando la Biblia fue quitada de la vida de estos hombres, o del hombre común, ¿sabía usted que el mundo se volvió sumergido en 1000 años de oscuridad, los cuales se conocen en la historia de la iglesia como la época de la Edad Media? Cuando se quitaron los pergaminos, cuando se tuvieron que esconder, hubo un tiempo que todos los pergaminos que fueron escritos se tuvieron que esconder porque andaban buscándolos para destruirlo. Cuando estuve en Israel nos llevaron a un lugar en una cueva donde encontraron los últimos, hace en 1960 o más o menos, encontraron los últimos pergaminos, el libro de Isaías y muchas cosas más. Los originales. ¿Por qué los escondían? Porque habían, amados, momentos en que querían deshacerse de la palabra de Dios. Cuando pasó eso, ahí le va, se conoció como la era de la ignorancia, la era de la Edad Media, simplemente donde no había palabra de Dios. ¿Sabía usted que si usted lee la Biblia del último libro del Antiguo Testamento a Mateo, amados, hubo 400 años de silencio, sin voz de Dios? Ahora, qué importante para nosotros es la palabra. Yo voy a hablarles aquí sobre algunas cosas. Saúl, un hombre de Dios que cuando Dios permitió que fuera el primer rey de Israel, Saúl era un líder por naturaleza. Él podía inspirar al pueblo con su sola presencia.
La gente lo miraba y él sobresalía entre la multitud, dice la Biblia, amado, e imponía. ¿Por qué? Por su estatura, por su belleza, por la formación de su cuerpo, imponía. Y aparentemente David no tenía una apariencia particularmente especial, aunque la Biblia dice que era bien parecido, rubio y rojizo. Tal vez tenía el pelo rojizo y era pecoso, bien parecido. Si quieren darse una idea, nomás fíjense en mí. Nada que ver. Okay. Pero David no era alto como Saúl. Saúl sobresalía. Saúl podríamos decir que era el William Levy de sus días. David era el Abel de Edma de sus días. Ahora, ahí le va. Cuando Samuel fue guiado por Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí por rey, a nadie se le ocurrió que pudiera ser David. A nadie. Él mandó traer los hijos, mandaron traer los hijos, y mientras sus hermanos, los hermanos de David, desfilaban frente a Samuel, David permanecía en el campo cuidando del redil, de las ovejas de su papá. No fue ni invitado David. ¿Por qué? Porque no llenaba físicamente la apariencia de un rey. De un rey. Pero Dios vio en David algo que nadie más podía ver. Dios vio un comportamiento, un compromiso profundo y un amor por la palabra. Porque David, cuando cuidaba el rebaño, cuando cuidaba las ovejas, David escribía, David cantaba, David estaba con su arpa. David tenía una relación con Dios. La mayoría de los salmos de David fueron escritos mientras él cuidaba las ovejas de su padre. ¿Sabía usted que cuando David llegó a ser rey, después de muchos años, ¿sabe cuál fue el primer salmo que escribió después de ser rey? El Salmo 51. Vuélveme el gozo. Se descuidó de mi salvación. No me eches de tu presencia. ¿Por qué? Porque, amado, cuando él estaba en el campo, cuando estaba en las ovejas, amado, era él, las ovejas y Dios. Y tenía tiempo para cantarle a su Dios, para escribir salmos a Jehová. Y practicaba su onda, porque David era un buen tirador de piedra. ¿Qué más hacía? No había DirecTV. No había FaceTime. Pues vamos a ocupar el tiempo donde más se aproveche. Dios vio en David un compromiso profundo, un amor por la palabra. Y ese es el tema de este salmo. De toda la vida de David, si estudiamos, ese es el tema, el amor profundo y compromiso que él tenía. David fue un hombre común, que fue hecho poco común por el poder de la palabra. ¿Sabe por qué David se reconoció como un rey? Porque Dios miró su corazón y como Dios andaba buscando un hombre conforme a su corazón. El Salmo 119, los versículos del 129 al 131 nos demuestran 3 principios de la vida práctica. Inclusive ese mismo Salmo nos da un patrón maravilloso para la vida de oración, demostrando cómo un hombre común puede orar para experimentar el poder verdadero de Dios en su vida. Y luego, en el último versículo que vamos a estar estudiando, el Salmo 131, veremos el producto de la vida de oración. Voy a hablar de 3 cosas. Hoy voy a tocar uno con sus puntos y ahí termino, y el próximo miércoles le sigo y terminamos esta estrofa. Primero vamos a considerar los principios de la vida práctica. Si tú quieres vivir una vida práctica, una fe que agrade a Dios, no un cristianismo complicado, no un cristianismo religioso, no un cristianismo de fariseos y escribas, no un cristianismo, porque hay gente que son, mire, yo voy a decirles algo, hermano, hay mucha gente que son cristianos, pero son fariseos, son escribas, son religiosos y no tienen nada de Cristo. No le añaden gracia a lo que están viviendo. La Biblia me habla que yo puedo vivir una vida práctica, pero hay principios para ello. Hemos visto tantas verdades maravillosas en nuestro estudio de este Salmo 119. Y en esta oportunidad encontraremos 3 de las lecciones más prácticas
que jamás usted se ha imaginado. Estas 3 lecciones transforman el andar o el caminar diario del cristiano. Para entender los principios de la vida práctica, hay 3 cosas. Número 1, el secreto de la verdadera motivación. Vamos a descubrir en este salmo el secreto de la verdadera motivación. ¿Qué te motiva? O sea, tu nivel espiritual, tu vida y tu relación con Dios tiene un secreto, tiene un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Si alguien podría hablarte al corazón y decir, ¿qué te hace servir a Jesús? ¿Por qué sirves a Jesús? ¿Cuál sería tu secreto? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás comprometido? ¿Por qué vas a la iglesia? Mire lo que dice David en el Salmo 129. El Salmo 119, 129. Y dice de esta manera, maravillosos son tus testimonios. Reconoce que la palabra de Dios para él es maravillosa, es admirable. Por tanto, los ha guardado mi alma. Todo lo veo, todo lo hermoso, todo lo maravilloso, tu alma lo recibe bien. Y tiene que estar ahí, y le voy a decir por qué. Porque cuando la maravilla de la palabra de Dios habita en su corazón, lo vil de este mundo, lo vil del pecador, se va quitando con la maravillosa palabra de Dios. La maravillosa palabra de Dios ha sido el empuje detrás de cada versículo de este salmo. Ya hemos estudiado bastante, les he dicho bastante de la importancia de la Biblia, la importancia de leer, la importancia de estudiar la Biblia. Y así como la palabra de Dios es maravillosa, también el nombre de Dios es maravilloso y es admirable. Isaías 9:10 dice que, amado, tenemos que su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz, amado, maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que la palabra refleja la persona del Dios que adoramos. Por eso es maravillosa. Por eso es maravillosa. Ahora, aquí tenemos una verdad que no debemos pasar por alto. Nuevamente, podemos observar esa pequeña frase del versículo 129, donde dice la segunda parte, por tanto. ¿Se fijan en esas 2 palabras? Dice, por tanto. Este versículo nos presenta una causa y un efecto. Una causa y un efecto. La admiración que siente David por la palabra de Dios es lo que lo motiva a obedecerla. En otras palabras, yo les estoy diciendo aquí que David nos está dando el secreto de la motivación que él tiene por servir y de andar una vida práctica. Él dice en el versículo 29, maravillosos son tus testimonios. Ese es el motivo. Y porque hay un motivo, dice, porque tu testimonio es maravilloso, dice la causa o el efecto del por qué tu palabra para mí es maravillosa. El efecto de eso es que a mí me conviene guardarla. Porque ahí lo dice. Por tanto, porque eso es maravilloso, los ha guardado mi alma. Ahora, muchos de ustedes, muchos de nosotros valorizamos la palabra de Dios. Pero ¿qué tanto de ella tenemos en nuestras vidas? ¿Qué tanto de ella la ponemos en práctica? ¿Qué tanta de ella en verdad la vivimos? Este es el secreto de la verdadera motivación. El secreto de la verdadera motivación. La actitud de su corazón, la actitud de mi corazón hacia la palabra de Dios determina si usted obedece o no la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud hacia la palabra? David dice, no, es maravillosa, me conviene, es preciosa, por tanto mi alma lo guarda. Pero muchos decimos, bueno, sí es maravillosa y me gusta y es vida, pero ¿hay un efecto en eso? ¿Lo estoy aplicando en mi vida? ¿Lo estoy poniendo en práctica? Si usted llega a la Biblia solo por llegar o por llenar alguna necesidad apremiante en su vida o para escapar de algún problema, su motivación finalmente se agotará. Usted quedará quemado. Porque mucha gente, ¿sabe cuándo busca la Biblia? Cuando está en problema nomás. Cuando necesita una respuesta. O cuando alguien le pregunta, oye, necesito un versículo. Perdón. Una vez le preguntaron a uno de los pastores, le dijeron, oye, ¿dónde se encuentra tal versículo en la Biblia?
Dice, primero déjame buscar la Biblia y luego te digo. ¿Cuál es la razón que usted lee su Biblia? ¿Cuál es la razón que usted busca su Biblia? ¿Porque es su deleite? ¿Porque la admira? ¿Porque hay palabra? ¿O porque necesita una respuesta para una necesidad que tiene? Si usted la busca solamente con esa actitud, porque necesita la Biblia para que le dé una respuesta, usted va a llegar a agotarse, se va a llegar a cansar, porque no es su deleite. No es su deleite. Jesús describió esta condición en la parábola del sembrador. Mire, Cristo, aún en la parábola del sembrador, Mateo 13, habla de este tipo de cristianos. Miren lo que dice. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe ¿con qué? Hay mucha gente que dice, wow, la palabra no, y la recibe con alegría. Ahí le va. Pero mire, pero como no tiene raíz, muchos de nosotros los cristianos no echamos raíces en la Biblia. Y no dejamos que la Biblia eche raíces en nosotros. Pero como no tiene raíz, dura muy poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan ¿de qué? ¿Qué quiero decir con todo? ¿Por qué cree que a veces ve cristianos en esta iglesia y se desaparecen? Porque no echan raíz. ¿Por qué a veces ve cristianos que están sirviendo al Señor y de repente se desaniman y se van? Porque no echan raíz. Este es el cristiano que recibe la palabra con alegría, pero se quedó ahí. No profundizó esa palabra en su vida. Si usted se fija en lo que les acabo de leer, lo que aquí Jesús nos dice o nos presenta es una escena trágica y frecuente que no solo pasaba en los días de Jesús, sino que pasa el día de hoy. Yo me he sabido de gente porque tiene problemas en su vida, en su matrimonio, o porque tiene problemas en su casa, ya no vienen a la iglesia. Están esperando que se le pase el problema para venir a la iglesia. ¿Sabe lo que me están diciendo? Que no hay raíz. Y muchos me han dicho, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. No. Eres más hipócrita cuando no vienes. Y te voy a decir por qué. Porque entonces tú vas a venir cuando todo está bien. Tú tienes que demostrar tu fe, tu creer en la palabra. Porque yo sé que muchas veces tú no quieres venir a la iglesia, ni yo tampoco, nos sentimos mal, estamos pasando por prueba. Es cuando más deberíamos estar en la casa de Dios. Es cuando más. Para decirle al diablo, no has podido, me tienes en el piso, pero aunque sea gateando me voy a la iglesia. Me tienes con la toalla colgada, me la llevo arrastrando, pero me voy a la iglesia. Me tienes con una gripa de los diablos, pero también al diablo me lo llevo a ver si se convierte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces todo eso quita el gozo, porque dice, recibió la palabra con la alegría, pero vino la prueba, vino la dificultad, vino la tempestad en su vida. ¿Qué sucedió? Le robó el gozo. Y como va a estar en la iglesia, en un servicio, con una cara de pocos amigos, mejor se queda en casa. Y como está deprimido y cansado y no se quiere bañar, no quiere salir. Tenemos un lugar en esta iglesia para los que no se bañan. Pero no deje que su problema le quite y le robe el gozo del Señor. Las personas descubren el gran poder de la Biblia y se emocionan al saber que es la palabra de Dios, pero nunca maduran espiritualmente más allá de ver que la Biblia es como un libro devocional, una muleta, porque andan rengando por el problema, la usan simplemente como una muleta o como un objeto de interés o un pasatiempo. La clave para evitar tal actitud es amar fervientemente la palabra de Dios. Ámela a pesar de todo lo que le esté pasando. Ámela. Ámela. Mientras usted y yo no amemos la palabra, no vamos a poder vivir una vida práctica. Vamos a vivir en la vida de la montaña rusa. ¿Sí sabe lo que es la montaña rusa? Unos momentos arriba y otros momentos, o más momentos abajo.
Es imposible, le voy a decir algo, es imposible separar el amor de la obediencia. Cuando usted ama la palabra, usted va a querer obedecerla. Si usted dice, yo amo la palabra y no la obedece, usted no la ama. Es imposible separar el amor de la obediencia. Jesús comentó algo en cuanto a esta verdad. Apunte la cita, Juan 14, 23. Ahí dice, Él habla de que el que ama mi palabra la va a poner en práctica. La va a poner en práctica. Si usted siente que el obedecer la palabra de Dios es una tarea tediosa, debería entonces examinar su propio corazón. ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Considera que sus testimonios son maravillosos? Si usted ama la Biblia, la va a obedecer. Por eso el secreto de la motivación de David, del por qué guardaba la palabra en su corazón, porque la palabra era admirable para él. La amaba. El otro secreto, número 2, el secreto del verdadero entendimiento. Mire lo que David dice, el Salmo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hubo un momento específico en la vida de David en el cual llegó a entender la verdad de Dios y el lugar que esa verdad debería ocupar en su propia vida para que llegara a ser la persona que Dios quería que él fuese. El Salmo 119, ya lo leímos y ya lo estudiamos, versículo 105, dice, ahí aprendimos que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. ¿Recuerda que leímos eso? Y una lumbrera a nuestro camino. Ya que Jesucristo es la luz del mundo, el dejar que su palabra more en nuestras vidas nos dará la luz que necesitamos. ¿Por qué mucha gente vive en confusión? ¿Por qué muchos cristianos no se definen? Porque no dejan que la palabra de Dios brille como debe de brillar. Yo voy a decir algo, voy a aclarar algunas cosas que vengo oyendo en esta iglesia. Y se lo voy a decir porque no quiero que siga. Y se lo voy a hablar como pastor. Hemos estado anunciando el festival de otoño. Y han dicho, yo no creo en Halloween. Hermano, ¿puedo decirles algo? Tampoco yo. Pero de que existe, existe. Halloween representa oscuridad. Lo que nosotros vamos a hacer es prender la luz de la iglesia porque nosotros somos luz. Y lo que vamos a hacer es dar testimonio a la oscuridad que la iglesia sigue en luz. Usted no se tiene que vestir del Rey Misterio, no se tiene que vestir del Mil Máscaras, no se tiene que vestir del Capitán América. Vístase como cristiano, sea luz en medio de la oscuridad. Entienda el mensaje que debemos de llevar. No sea fariseo. No, aquí es Halloween. No, yo no estoy festejando. Esta iglesia no está festejando Halloween. Estamos festejando que somos luz en medio de la oscuridad. Si no es en la oscuridad que brillemos, ¿en dónde vamos a brillar entonces? Muchos cristianos en este tiempo, ¿saben lo que hacen? Se meten a orar en el closet. No, sálgase. La oscuridad necesita luz. ¿Sabe por qué hay oscuridad en este mundo? ¿Sabe por qué hay oscuridad en las iglesias? Porque no hay entendimiento. Porque pensamos, nos asusta más la oscuridad en lugar de ser luz. Pare de sufrir. No se haga la vida de cuadritos. Sea luz. Entienda que la palabra de Dios es luz. Es luz. Y yo voy a estar aquí el 31. ¿Cómo voy a estar y cómo voy a venir vestido? Como el pastor Ledesma. Voy a venir a apoyar porque va a venir gente de la comunidad y les queremos decir, Cristo les ama. Y van a venir gente que van a venir de vampiros, no le hace. Yo voy a decirle, ¿eres vampiro? Sí, aquí está la sangre de Jesús. Hay muchas maneras que tú puedes hablar de todo esto. Vamos a repartir tratados, vamos a tener Biblias listas. Usted decide si se quiere esconder. Ahora, ay pastor, yo no creo en eso. Por eso está como está. Porque además se quiere juntar con puros religiosos, con puros fariseos y escribas. Y además, mire, le van a dar un dulce para que se endulce. ¿O prefiere usted que mejor gobierne? Y nosotros ya compramos los dulces y ya les trajimos a los niños también. ¿Por qué? Porque creemos en lo que estamos haciendo. Si la iglesia no es testimonio, ¿quién lo va a hacer? Si el cristiano no es testimonio, ¿quién lo va a hacer? Dígame.
¿Quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que entender que nuestra vida práctica abarca en el entender nuestros tiempos. ¿Cómo alcanzar? ¿O prefiere que la escuela o la gente, sus vecinos, sean los que tengan que festejar algo que tú y yo no creemos? Déjenme buscar algo más bonito porque... No. Mejor les hablo del diezmo. ¿Qué les parece? Si no, siga con Halloween mejor. No deje que las tinieblas... Mi vida práctica es entender en los tiempos que estoy viviendo. A mí me dijeron, ¿tú crees en Halloween? Sí creo. Pero no lo celebro, porque sí existe. Creo porque existe, pero no lo celebro. Como creo el Día de los Muertos. Hasta miré la película Coco. Y no me pasó nada. ¿Sabe con quién se juntaba Jesús? Con las tinieblas. Por eso lo criticaban los religiosos. Mira con quién se junta. Mira, lea su Biblia. Si no sabe cómo es su Biblia, mira, es algo así. Léala. Jesús se juntaba más con pecadores, con la gente de las tinieblas, para dar oportunidad. ¿Sabe? Cuando Pablo llegó a Corintios, miró una ciudad con muchos dioses y mucha idolatría. Y dice Pablo, wow, ay no. Ay, me van a contaminar. No, Pablo amaba la palabra, Pablo vivía la palabra y no dijo, ¿saben qué? Llegué al lugar más correcto. Y luego Pablo, mientras caminaba, miró una estatua que nos decía al Dios no conocido, que por cierto, con los que vamos a ir a Israel, vamos a ir a ese lugar. Y Pablo le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, déjenme hablarles de Cristo. Usó lo que ellos mismos tenían para hablarles de Jesús. Le animo que venga y apoye y testifique ese 31. Sea parte de la luz. Tenemos que entender que la vida práctica es algo más. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo que la iglesia es diferente? Dígame, en los momentos tenebrosos de nuestras vidas, cuando no podemos ver nuestro camino, acudimos a la Biblia. La gente también de afuera necesita ver que tú y yo tenemos la respuesta en la palabra. La exposición de la palabra, cuando se expone la palabra, ¿sabe lo que hace? La palabra brilla en nuestro ser. Y es lo que vamos a hacer, es lo que hace la palabra. Hay que exponer la palabra para que brille, no esconderla. Es lo que Pablo está leyendo aquí. Pablo nos está diciendo en este versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra. Y lo que vamos a hacer el día 31, vamos a exponer la palabra para que alumbre. Para que alumbre. Y la segunda parte de este versículo 30, o 130, perdón, nos da ¿qué guía? Nos da la verdad que guía el presente estudio, lo que estamos haciendo. Mire, dice, haz entender a lo simple. Por cierto, déjeme decirle, yo voy a estar atrás. Si quiere hablar conmigo de esto, hablamos. ¿Qué le parece? Pero no se agarre hablando. Venga conmigo, platicamos. Oro por usted y le impongo manos en el cuello, pero hablamos. ¿Okay? Haz entender a lo simple, dice. En la Biblia, una persona simple, ¿sabe lo que era? Es una persona que carece de entendimiento. Yo oro para que si hay gente simple que no entiende lo que estamos haciendo, Señor, hazles entender a los simples. Si no me cree, mire lo que dice Proverbios, capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto. ¿De qué? De entendimiento. Inclusive, también es una persona, un simple es una persona que es ingenua, inocentón, que todo se lo cree. ¿Por qué? Porque no estudia bien la palabra. Si tú te vas a tragar todo, tú no estás estudiando la palabra. Mira lo que dice aquí Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Usted puede ser una persona muy sofisticada y bien educada, bien religiosa y amado, pero si no conoce bien la Biblia, Dios dice que usted es un simple. Es la palabra de Dios que puede tornar a un simple en un sabio, a un simple
en un sabio. Ahora, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Cómo pudo un pescador comercial como Pedro enfrentar el reto de los hombres mejores educados y más poderosos de su generación? ¿Cómo puede un Pedro? Estudia sobre el carácter y el trasfondo de Pedro. Mire, solo cabe una explicación. La palabra de Dios convirtió a ese hombre, a Pedro, a ese hombre común, simple, en un hombre fuera de lo común. Pedro se levantó después de ser un temeroso y que corrió y que negó al Señor. Usted lo ve en la iglesia primitiva, ya no era el mismo. Inclusive hasta las mismas religiones decían, es que estos amigos hablan diferente. El pueblo decía, hablan diferente. Claro que sí, era la palabra de Dios. Ahora, no importa cuál sea su trasfondo, la Biblia puede convertirlo en una persona poseedora de conocimiento, de sabiduría y entendimiento. ¿Sabe lo que le voy a decir? La verdad de Satanás, o la verdad que Satanás no quiere que usted y yo sepamos, es que existe razón alguna por la cual un cristiano en Cristo Jesús deba considerarse insuficiente, inepto, carente de cualidades o incalificado. El Salmo 119, versículo 130 nos asegura que la exposición de sus dichos, de la palabra, en la vida de cualquier persona alumbra y hace entender al simple. Por eso, expóngase a la palabra. No se deje guiar por todo lo demás que están diciendo. Hay gente que, yo ahora no sé, que me tocó ver tanto internet que no creo en Halloween y que esto hay que reprender. No, ¿por qué no eres luz mejor? ¿Por qué no eres? Yo no estoy abogando a Halloween, es algo que ni tú y yo lo vamos a evitar, pero podemos ser luz. Hay que contrarrestar las tinieblas con la luz, entendamos eso, mis hermanos. Usted venga como normal, así como se viste. Véngase, pero venga a hacer luz, entienda los principios de la palabra. Termino con esto, ya los dejo ahí para que estemos todos contentos. El secreto de la verdad, de la verdadera necesidad. Mire lo que dice aquí el salmista. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mire lo que dice, mi boca abrí. Me quedé con la boca abierta y di un suspiro. Y ahorita voy a ver ahorita les voy a explicar cómo David describió esto. Cuando un hombre común entiende que tiene libre acceso a las palabras mismas de Dios, no puede saciarse de ella, o sea, siempre vas a querer más. Entre más le buscas a la palabra, siempre, no sé si a usted le pasa, yo he leído un versículo y lo vuelvo a leer y lo he predicado y cuando lo voy a volver a aplicar le encuentro otros los significados. Nunca se llena uno de la palabra. Yo no sé si a usted le pasa eso. Y más si Dios está tratando en su vida con esa palabra. Con esa palabra. La imagen que se sugiere en esta oportunidad que David está dando, y déjeme explicarla para no traer una mala interpretación, es la de un animal que corre hasta perder el aliento y suspira. Inclusive David da mucho este ejemplo en el Salmo 42.1. ¿Sabe lo que David dice en el Salmo 42.1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice, del Dios vivo. No se sacia, no se sacia. El salmista ha llegado a la conclusión de que el mundo nada puede ofrecerle que pueda satisfacer los deseos de su alma. Tú y yo deberíamos de ser como él. El salmista está tan ansioso de las palabras de Dios que ha perdido el aliento y suspira como un animal. Dice, wow, dice, lo que estoy descubriendo en la palabra. Ha definido correctamente la palabra o la verdadera necesidad en su vida. Es lo que está haciendo. La pregunta que yo traigo para usted es la siguiente. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Qué es lo que realmente necesita? Cuando reconocemos nuestra necesidad básica de la palabra de Dios, suspiramos, anhelamos las palabras eternas del Dios eterno. Nunca te canses de anhelar
porque esto es lo que más necesita tu alma. Claro, necesitas descansar físicamente, necesitas descansar emocionalmente, necesitas vacaciones, pero también necesitas todos los días esto. Esto para nuestra alma es como el aire que respiramos todos los días. ¿Podría hacerles una pregunta? ¿Cuánto puede aguantar usted sin respirar? ¿Verdad que a veces no apreciamos el aire que respiramos? ¿Cuánto podríamos aguantar? ¿Cuánto podría aguantar tu alma sin esto? Tu necesidad más importante es la palabra. David dijo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero en mi vida, es lo que yo anhelo. Esos eran los principios que ayudaron a David a mantener una vida práctica. Dije una vida práctica, una vida cristiana práctica. No sea un santurrón, no sea un religioso, no sea un fariseo, porque no se pone a ser un cristiano práctico. Que la gente diga, es buena onda ese hombre. No tiene mi fe, pero lo admiro, lo respeto por lo que es. Porque no intimidas y puedes relacionarte aún con tu vecino o tu compañero de trabajo. ¿Aprendió algo este día? ¿No está enojado por lo de Hanoi? Ah, qué bueno. Y si no, ahorita lo contentamos. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Padre, en estos momentos me acerco al trono de tu gracia para darte toda la honra y toda la gloria, porque tú nos has llamado a luz, a vivir tu palabra, a atesorarla. Tú buscas desde los cielos hombres y mujeres que estemos apasionados por ti, que seamos hijos verdaderos, que la palabra que hemos recibido no haya caído junto al camino y no pueda dar fruto, no pueda dar raíces. Que cada palabra que ha caído en el corazón de tus hijos empiece a brotar esa raíz para que dé vida, porque en tu mirada, en tu reflejo hacia nosotros, es que tu palabra empieza a ser el cambio. Ayúdanos a vivir tus principios de una manera práctica para honrarte y glorificarte sobre todo. Reconozco que tú eres un Dios que estás siempre mirando nuestro corazón. Y ahora queremos mirarte